Buenas tardes a todos, hermanos, que les bendiga. Bienvenidos una vez más. Vamos a alimentarnos de la palabra de Dios. El tema de hoy, hermanos, es escudriñar las Escrituras. Y está basado en Juan capítulo 5, versículo 39. Quiero que vayan conmigo y me acompañen. Juan capítulo 5, versículo 39. Dice la palabra: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Vamos a hacer una oración y nos ponemos en manos de nuestro Dios. Oremos. Una vez más, Señor, vamos ante su presencia agradecidos por todo lo que usted es, por la plenitud que usted nos da cada día, Señor, porque no solamente nos sustenta en todo lo material, sino también en lo espiritual. Alabado y bendito sea por los siglos de los siglos. Amén. La honra y la gloria sea para usted. Le pedimos, Padre Santo, por cada uno de los aquí presentes, que su mano poderosa no nos desampare, nos ayude en nuestro diario vivir, nos fortalezca en nuestras luchas, Padre Santo, y que su Espíritu nos ayude para vencer todos aquellos obstáculos que se presenten en nuestro camino, porque nuestro deseo es permanecer siempre firmes en su palabra. Sea con cada uno de nosotros. Pedimos por la iglesia en general, pedimos de igual forma por aquellos hermanos que hoy no están aquí por alguna causa, alguna enfermedad, alguna situación, algún problema por la que estén pasando, no lo sabemos, pero usted sí, Señor. Los ponemos ante usted para que su mano poderosa los bendiga, Señor, y que la próxima vez ellos puedan estar aquí. Pedimos también, Padre Santo, por la iglesia en general, porque sabemos que esta pandemia aún sigue afectando a muchos hermanos, pero les pedimos que usted sea con ellos, Señor, a los que necesitan aliento, a los que necesitan alivio, a los que necesitan, Padre Santo, de su presencia, que usted les ayude con paz en su corazón por alguna pérdida, que usted, Padre Santo, se manifieste y demuestre lo grande que es. Gracias por todo, Señor. En esta tarde nos ponemos en sus manos porque queremos agradarle, y esto lo hacemos para honrarle a usted. En el nombre de Cristo Jesús le pedimos todas estas cosas. Amén. Amén. Por medio de la palabra de Dios, hermanos, nosotros conocemos la verdad que Dios tiene para el hombre. Por medio de esa palabra, nosotros conocemos esa verdad que Dios ha guardado para cada uno de aquellos que le quieran seguir. Cuando nosotros leemos la Biblia de pasta a pasta o de principio a fin, nosotros conocemos una verdad. Nosotros aprendemos una verdad absoluta de ella, y esa verdad es Jesús. Cuando nosotros escudriñamos y estudiamos de ella, nos damos cuenta que siempre están hablando de Él. Toda la palabra, tanto en el Viejo como en el Nuevo Testamento, dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de ella, nosotros conocemos la divinidad de Dios. Por medio de esa palabra, nosotros conocemos. Porque sin Él, la Biblia fuera un libro más. La Biblia estuviera el mensaje escondido aún. No lo pudiéramos entender. Pero ahora, cuando lo escudriñamos, nosotros nos damos cuenta que Jesús es el Salvador del mundo. Que Él es el Mesías que había de venir. Que Él es el ungido de Dios. Y esto lo sabemos nosotros por medio de la palabra. Tenemos 3 testimonios en ella que son irrefutables, que la misma palabra nos enseña, que señalan 100% a nuestro Señor Jesucristo. El primer testimonio es de Juan el Bautista. Dios lo envió para preparar el camino. Era un hombre de Dios, y Dios lo envió a este mundo para que preparara el camino, porque el Mesías iba a iniciar su misión aquí en la tierra, iba a iniciar su ministerio. El reino de los cielos estaba a punto
de llegar a este mundo. Y Juan el Bautista dio testimonio de la verdad, dio testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando a él le preguntaron que si él era el Mesías, él dijo, yo no soy. Pero cuando él lo vio, dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero que iba a quitar el pecado del mundo, el beneficio del cual gozamos todos y cada uno de nosotros. El sacrificio lo hizo y Juan dio testimonio en ese momento para los judíos. También tenemos el testimonio de Dios Padre. Cuando Juan bautizó a nuestro Señor Jesucristo, del cielo bajó el Espíritu Santo en forma corporal de una paloma y se postró sobre el hombro de nuestro Señor Jesucristo. Y una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En la transfiguración, cuando Cristo estuvo con Moisés y con Elías, también fue manifiesta la voz desde el cielo, la voz de arriba que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oír. Él es el que tiene la autoridad ahora. A él oír. Todo esto lo sabemos nosotros, no porque estuvimos presentes, sino por el conocimiento que tenemos por medio de la palabra de Dios, por medio de la palabra inspirada. Todo eso ahora está estipulado en su palabra y nosotros sabemos que ese testimonio fue verdad, que ese testimonio es verdadero. Cuando nosotros vamos a la primera de Juan, al capítulo 5, al versículo 9 y 10, vaya conmigo, primera de Juan, capítulo 5 de la primera carta de Juan y del versículo 9 y 10. Vamos a ver exactamente el testimonio que Dios dejó estipulado en su palabra. El testimonio que Él dejó para que todo ser humano lo conozca. 5, 9 y 10 dice lo siguiente. Escuche con mucha atención. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Mayor es el testimonio de Dios. Dice, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Aquí nos está aclarando Juan cuál es exactamente el testimonio de Dios Padre. En el versículo 10 dice lo siguiente. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿Por qué? Porque cuando creemos en Él sabemos que es Jesucristo el Salvador del mundo, sabemos que Él es divino, sabemos que Él es el enviado de nuestro Padre, que Él vino a hacer una función aquí en la tierra. Por eso tenemos el testimonio, porque creemos en Él y creemos en quien lo envió. Versículo 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho un mentiroso porque no ha creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Ahora, hermanos, versículo 11 y 12, aquí nos va a revelar exactamente y claramente lo que Dios ha de testimonio de su Hijo. Dice lo siguiente, versículo 11, y este es el testimonio. Este es el testimonio de Dios. Es el testimonio que Dios nos da. Aquí nos aclara Juan. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene a su Hijo, versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El testimonio de Dios Padre no es misterioso, no está escondido.
Todo lo contrario, es claro, es sencillo para que todo ser humano lo pueda entender. Por eso lo dejó estipulado en su palabra. El testimonio de Dios Padre es simple y sencillamente que Él nos ha dado vida solamente en su Hijo Jesucristo. Que si nosotros queremos tener la vida eterna, tenemos que estar en Jesucristo nuestro Salvador. Únicamente, no necesitamos nada más. Ese es el testimonio del Dios Padre. Claro y sencillo para todos. La vida eterna solamente está en su Hijo Jesucristo, porque Él así lo especificó en su palabra. Él así dio su testimonio. Cristo mismo dio su testimonio al pueblo judío. Él le habló al pueblo judío. Ellos tenían la palabra de Dios por medio de Moisés. Ellos la conocían. Ellos sabían lo que hablaba del Mesías, pero aún y sin embargo no lo recibieron. Conocían la palabra de Dios. Dios se las había dado por medio de Moisés. Conocían las profecías del Salvador del mundo, de quién iba a venir. Tenían la palabra, la conocían y se jactaban de su ley, se jactaban de sus costumbres. Eran muy especiales, cuidaban su doctrina de una manera especial. No dejaban que nadie más que no fuera el pueblo judío participara de ellos. Mas sin embargo, no aceptaron a nuestro Señor Jesucristo. Y en este tiempo, hermanos, vemos mucho parecido que aquel tiempo. Tenemos la palabra de Dios, inspirada por Dios, la palabra que nos da salvación, la palabra que nos lleva a Cristo y que nos lleva a su verdad. Pero muy pocas personas somos las que escudriñamos en ella. Aun cuando la tenemos a nuestro alcance, a las personas no les importa saber de Dios, no les importa saber de la salvación, no les importa saber de Cristo. Solamente unos cuantos nos preocupamos en ella. Si va conmigo también a Juan capítulo 5 y versículo 42, pero antes quiero ver un punto bien importante. Es incongruente o es incomprensible que los judíos, teniendo la palabra de Dios, que se la dio por medio de Moisés, teniendo ellos a Jesucristo que le estaba dando su testimonio y que hacía grandes milagros, maravillas, y que conocían de la palabra y que conocían que el Mesías iba a llegar, pero no estaban aceptando de quién hablaban las Escrituras, no estaban aceptando a nuestro Señor Jesucristo, no lo aceptaban. Y eso es algo también, como en este tiempo, ¿cómo podemos decir nosotros que creemos en la palabra de Dios, que creemos en su verdad, pero no aceptamos a nuestro Señor Jesucristo? Es algo incongruente. Entonces no conocemos la palabra, entonces no la hemos escudriñado, entonces no sabemos su verdad. Eso pasaba con ellos porque no aceptaban a Jesucristo, al Salvador del mundo. No lo aceptaban. Nadie que conozca la palabra de Dios, que profundice en ella, que conozca el entendido, va a rechazar a Cristo. Pero si lo rechaza, entonces no conoce la palabra, entonces no sabe su contenido, entonces no está en la verdad. Y eso pasaba con los judíos. Eso es lo que pasaba. Una vez más, Juan capítulo 5, versículo 42. Dice la palabra: no, perdón, es 5:36 al 40. 5:36 al 40. Juan 5:36 al 40. Voy a leerlo y después me gustaría profundizar en ello, irlo desglosando poco a poco. Voy a leerlo general. Dice la palabra, 36 al 40. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan,
porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Quiero profundizar en estos versículos, hermano, y los vamos a ir leyendo de uno por uno, de una forma más despacio, para entender o ver qué es lo que Dios nos enseña en esta tarde. Versículo 36 dice: mas yo tengo mayor testimonio que Juan, hablando nuestro Señor Jesucristo, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Cristo les dijo: si no me creen por lo que digo, crean por lo que hago. Esto no lo hace cualquier persona. Nicodemo mismo reconoció a Cristo Jesús que provenía de Dios por lo que Él hacía, porque nadie podía hacer esas obras si Dios no estaba con Él. Cristo les dice: si no me creen mi palabra, crean por mis obras, por lo que yo hago. Crean que Dios me envió, que Dios está conmigo. En Juan capítulo 20, ahí mismo, vamos a ir y vamos a regresar. Juan capítulo 20. Dice la palabra, versículo 30 y 31. Dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Continuando y regresando a Juan capítulo 5, el versículo 37 en adelante dice lo siguiente: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Y eso nadie lo ha hecho, pero por medio de Jesucristo nosotros podemos verlo, por medio de Cristo. Y los judíos podían haberlo visto también por medio de Cristo, pero no lo aceptaron. Versículo 38. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Ellos tenían la palabra, Dios se la había dado por medio de Moisés. Ellos la conocían el mensaje, pero no estaban aceptando a Cristo. Y Cristo les dice en el versículo 38: ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. La palabra de Dios ellos la tenían, pero de una manera superficial, no la habían recibido en su corazón, porque si la hubieran recibido, se hubieran dado cuenta que el Mesías había llegado, que el Salvador del mundo estaba ahí. Pero ellos, era hipocresía, solamente buscaban su beneficio y no buscaban la esencia, no buscaban la verdad que Dios tiene. Y eso es de suma importancia, porque Cristo les está reprendiendo y les dice en el versículo 31: ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Por eso le dice en el versículo 39, dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pero no es así, estaban equivocados. La vida eterna no estaba en el Viejo Testamento. Cristo traía al mundo la vida eterna. En ese momento Dios les estaba dando la vida eterna. El testimonio de Dios Padre es: la vida eterna está en Cristo Jesús solamente. Pero ellos se basaban en el Viejo Testamento y pensaban que ahí tenían la vida eterna. Y Cristo por eso les está diciendo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que ahí tenéis la vida eterna. Pero ellas son las que declaran
que la vida eterna está en mí. Pero ellas son las que dan testimonio de mí. Y ellos iban a morir y estaban muertos, y la única forma era de que reconocieran a nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 39 nos aclara esta perfectamente, porque Cristo en el versículo 40 dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y no queréis venir a mí, que yo soy el dador de la vida eterna. Hermanos, hoy en este tiempo, ¿cuántas personas están en la iglesia, pero el amor de Dios no está en ellos? ¿Por qué? Porque no obedecen el mandamiento de Dios, porque no obedecen su voluntad. ¿Cómo manifestamos el amor de nosotros hacia Dios? Obedeciendo su palabra. Es la única forma, obedeciendo su palabra. Si nosotros no somos obedientes a su palabra, no amamos a Dios, no demostramos nuestro amor. Si alguien está en la iglesia, pero no obedece la voluntad de Dios, entonces no lo ama. En eso se conoce quién ama a Dios y quién no lo ama. En eso somos sus hijos o no somos sus hijos. Una persona que hace su propia voluntad jamás va a poder agradar a Dios. Es imposible que agrade a Dios. Todo aquel verdadero cristiano que ama a Dios debe de obedecer sus mandamientos. Porque si él hace lo que él cree o lo que él considera bien, no es acepto ante Dios. Lo que al hombre le agrada no es lo mismo que lo que le agrada a Dios. Lo que el hombre aprueba no es lo mismo que lo que aprueba a Dios. Lo que es alabanza para el hombre no es lo mismo que es alabanza para Dios. Solamente Él tiene la autoridad para establecer qué es lo que nosotros debemos aceptar y seguir, porque Él es el Dios Todopoderoso. Las reglas es Él el que las pone y no nosotros. Si nosotros las ponemos, entonces estamos destituidos de la gloria de Él. Y eso tenemos que entenderlo. El amor que nosotros tenemos hacia Dios se manifiesta cuando obedecemos su palabra. En eso Él va a conocer quiénes son sus hijos y quiénes no son sus hijos. Y esto lo dice la palabra y todos lo sabemos. El amor de Dios no estaba en los judíos, porque ellos no obedecían los mandamientos de Dios. Ellos hacían las cosas a su manera y por consiguiente estaban fuera de la gloria de Dios. Y cuando Cristo vino a querer rescatarlos y les habló, no lo aceptaron. Y si no lo aceptaron, entonces continuaron y siguen fuera de la gloria de Dios. En estos tiempos es exactamente lo mismo. Quien no acepta a nuestro Señor Jesucristo jamás podrá tener la vida eterna, porque es el único que tiene la vida eterna y es el único en quien nosotros podemos conseguirla cuando estamos en ese nombre que es sobre todo nombre, en nuestro Señor Jesucristo. Quiero que vayan conmigo también, hermanos, al versículo Juan, capítulo 5, versículo 42. Juan capítulo 5, versículo 42. Dice la palabra: mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Estas palabras son muy fuertes. Recuerden que era el pueblo escogido de Dios, era el pueblo que tenía su palabra, era el pueblo que conocía el mensaje, era el pueblo que Dios le había dado para él exclusivamente su mensaje, su palabra. Y Cristo les está diciendo aquí en el versículo: mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. No tenían amor de Dios, no tenían amor de Dios en ellos, hermanos. ¿Cuántas personas ahorita, hermanos, dicen que creen en Jesús,
y que están en la fe, pero jamás han leído su palabra. Jamás han escudriñado de su palabra, no la conocen. Han escuchado de Jesús de boca, de pensamiento humano, pero jamás han tenido un encuentro en esencia con Él, en su misma esencia, en lo espiritual. La realidad es que no lo conocen. No lo conocen verdaderamente, jamás lo han tenido enfrente de ellos, porque no han tenido ningún encuentro, ni siquiera conocen de su palabra, ni siquiera saben el mensaje. Muchas personas dicen que creen y hablan, pero costumbres, pero lo que han aprendido, lo que han enseñado, mas no lo que Dios ha establecido en su palabra. Por eso es de suma importancia que todos nosotros siempre escudriñemos en ella, siempre nos mantengamos firmes. Es de suma importancia. El amor se manifiesta, hermanos, cuando somos obedientes a su palabra. Dios vino y es amor, pero Él dejó su testimonio en su palabra. Juan nos dio su testimonio, Dios Padre y Él mismo. Ahora sabemos que el testimonio es que Jesucristo es el Salvador absoluto, y eso nos enseña la palabra de Dios. En Juan, continuando, Juan capítulo 5, versículo 45 al 47, continuando leyendo este pasaje que es muy bonito, hermanos, y muy profundo. Juan capítulo 5, versículo 45 al 47, dice lo siguiente: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quienes os acusan, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no crees a sus escritos, ¿cómo creerás a mis palabras? Los judíos se jactaban de que ellos tenían a Moisés, que tenían sus escritos, que tenían que es la palabra de él, mensajero, ese profeta de Dios. Dios lo había enviado para el pueblo y lo tenían ahí, lo reconocían y creían que en esas escrituras estaba la vida eterna. Y ellos se jactaban de esto. Pero de lo que hablaban las escrituras precisamente del Salvador del mundo, no lo estaban recibiendo. ¿Por qué no lo estaban recibiendo? Porque era hipocresía, realmente no tenían la palabra. Ellos se jactaban que creían en Moisés y que creían en su palabra y que creían en Dios, pero realmente no era así, hermanos. Porque la misma palabra nos lo declara. Cristo les llama la atención y les dice, si leemos otra vez el pasaje y lo leemos con cuidado, nos va a revelar que no creían en Él, porque Cristo les recrimina. Y una vez más, si lo leemos con atención, 45 al 47 de Juan 5 dice: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Cristo dice: yo, no se preocupen por mí, yo no los voy a acusar a ustedes. ¿Saben quién los va a acusar? Moisés, en quien ustedes tienen puestas sus esperanzas, en quien ustedes confían, en quien ustedes creen. Él los va a acusar. Dice la palabra, dice: no penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeras a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Él señaló que yo iba a venir algún día. Él señaló del Mesías, y ustedes no me están recibiendo, ustedes no están creyendo en mí. Y dice el versículo 45, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? No creían, era mentira que creían, porque si hubieran creído sus escritos, lo hubieran recibido, lo hubieran aceptado, pero no es así. Hermanos, hoy en este tiempo hay iglesias que dicen: creemos en Cristo,
y estamos en su fe y les enseñan a sus fieles, a sus creyentes, que también tienen que creer en santos, en vírgenes, en costumbres, en religión, en todas otras cosas que nada tienen que ver con la enseñanza divina. Mas sin embargo imponen esas cargas a las personas y las personas lo siguen. Dios nos dice en su palabra que el testimonio de Él es que la vida está solamente en su Hijo Jesucristo y que no se necesita nada más. Y cuando lo ponen de más, es como si la palabra de Dios, como si el mensaje de Dios le faltara algo, estuviera incompleto, y no es así. No necesitamos absolutamente nada más. Y si le ponemos algo más de nuestra mente, de nuestro ser, entonces estamos en contra de lo establecido con Dios. Porque estamos diciendo, no es como Dios dice o no es suficiente, sino que se tiene que hacer esto también. Y la palabra de Dios está ahí, hermano, y está especificada y está sencilla y clara para todos nosotros. Pero tenemos que escudriñar siempre para sacar la verdad, lo que Él tiene ahí, para que no venga alguien y nos diga, o para que no venga otra persona y nos haga cambiar de parecer, sino que la base fundamental de nosotros es la palabra de Él. Si viene un hermano y dice una cosa, y si viene otro hermano y dice otra cosa, nosotros no podemos tomar partido de ningún lado, porque nosotros tenemos que basarlo en lo que dice la palabra de Dios y de ahí sacar nuestra conclusión. Porque el que domina y el que tiene todo el poder para hacerlo es Dios, y Él lo dejó en su palabra. Y por eso es de suma importancia que todos nosotros escudriñemos y busquemos la verdad que Dios ha dejado para cada uno de nosotros. Para que no venga alguien con cosas o ideas diferentes de lo que Dios estableció y nos arrastre también hacia algo que vaya en contra de lo que Dios mismo ha dejado establecido para el hombre. Tenemos que tener cuidado. La exhortación, hermanos, es de que escudriñemos la palabra, porque ahí se encuentra la base para nuestra salvación. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.